Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo comunicar un PLC KV8000 de la marca Keyence con un máster de IO-Link de la marca IFM. El modelo del máster es AL1122. Si tú tienes un modelo diferente pero que también soporte Ethernet IP, este video te será de ayuda. Los requerimientos es tener a la mano nuestro máster de IO-Link, su cable de alimentación, su cable de comunicación, el PLC KV8000, el cual lo vamos a programar con el software de KV Studio versión 11. También necesitamos un sensor hub AL2341. Este va a ser la función de IO-Link Device, un dispositivo esclavo. Si tú tienes otro esclavo de IO-Link, también te va a funcionar esta información. Y por último les voy a mostrar cómo obtener LDS, manuales y librería, toda la documentación para poder realizar la comunicación entre estos equipos. La conexión eléctrica del Master IO-Link, como lo hemos visto en videos anteriores, en la parte superior tenemos dos puertos de Ethernet. Aquí del lado derecho tenemos su pinout. En la parte central tenemos un puerto M12 que viene siendo el de alimentación, el pin 1 para 24 volts y el pin 3 para 0 volts. Por último, en la parte inferior tenemos 8 puertos, los cuales se pueden configurar para que funcionen como entrada digital, salida digital o principalmente como IO-Link, que va a ser nuestro caso. La conexión eléctrica del sensor hub, en la parte superior tenemos un conector M12, el cual va a ser la función de IO-Link. Tenemos el pinout, que es 1.24 volts, 3.0 volts y el 4 es la comunicación IO-Link. Por último, en la parte inferior, para el caso de este sensor hub, tenemos que cada puerto puede tener hasta 2 entradas digitales. Por lo tanto, como tenemos 10 puertos, podemos tener hasta 20 entradas digitales. La conexión la vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos un switch en el cual vamos a conectar a través de un cable de Ethernet a nuestro PLC, a la computadora y también a nuestro máster de IO-Link. Mencionar que la conexión entre el máster y nuestro sensor hub, en este caso va a ser con un cable con conectores M12, uno macho de un extremo y hembra de otro extremo. Ok, y vamos a utilizar un sensor, el cual va a ser solamente para estarlo monitoreando ya en nuestro PLC, estar monitoreando la señal. Les voy a mostrar dónde debemos de buscar la señal de cada sensor dependiendo del puerto en el que lo conectemos. Ok, pasaremos a ver la documentación. Lo siguiente es, pues, en su buscador de su preferencia vamos a buscar IFMMX. Vamos a ir a esta opción. Vean cómo aquí yo ya tengo una cuenta creada. Ustedes, si no tienen una, creen una cuenta. Aquí en el buscador vamos a poner el modelo de nuestro máster. En este caso es AL1122. Le damos clic y vamos a ir a esta opción. Aquí presionamos. Vamos a buscar la opción que dice Keyence. Aquí está Keyence. Vamos a ponerle a este botón. Aceptamos las condiciones y presionamos este otro botón. Aquí ya lo siguiente simplemente es esperar. Ahora también mencionar, vamos a buscar también el AL2341, que es el módulo de entrada IO-Link que nosotros vamos a utilizar en este caso. Igual presionamos este botón y aquí vamos a abrir este archivo. Lo vamos a dejar abierto, más adelante vamos a utilizarlo. Ok, aquí por ejemplo vamos a mostrar la carpeta. Aquí lo tenemos. Yo lo voy a guardar en una carpeta que ya tengo creada, prácticas. Aquí está, de hecho aquí yo ya lo tenía. Lo voy a eliminar y aquí por ejemplo lo pegamos. Ahora vamos a descomprimirlo y ahí ya está. Ahora sí ya tenemos los archivos. ¿Qué archivos tenemos? Principalmente pues tenemos el EDS, que ahorita lo vamos a instalar en KV Studio. También tenemos el manual, de una vez lo abrimos, AL1122. Aquí ya lo tenemos abierto. Y también viene aquí algo de un ejemplo, un programa de ejemplo de cómo hacer la configuración, ya sea que ustedes lo quieran ver. Yo por ejemplo aquí vamos a abrir ahora sí KV Studio versión 11. En caso de que ustedes no tengan esta versión, pues les recomiendo ir aquí a la página oficial de nuestro canal, aquí en software, y aquí presionan esta opción y ahí los va a llevar a una página en la que lo pudieran obtener.
Ok, aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle aquí proyecto nuevo. Vamos a ponerle master de IO-Link. El modelo de nuestro PLC es este, KV8000. Y bueno, yo lo voy a guardar en documentos, códices, prácticas. Ustedes lo guardan donde ustedes deseen. Y aquí, vamos a ponerle aquí. Lo ponemos aquí en aceptar. Ok. Y esperamos a que cree nuestro proyecto. Bueno, aquí ya se creó el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí al menú de Monitor, Setup Communication y vamos a elegir el método de comunicación. En este caso, si ustedes no saben la IP, les recomiendo ponerle USB y después asignarle una IP a nuestro PLC. Y si ya saben la IP, yo les recomiendo utilizar la de Ethernet. Yo aquí ya tengo la IP de mi equipo. En caso de que no sepan, pueden ir aquí, ejecutar, y aquí les va a mostrar, va a encontrar su PLC. Simplemente lo eligen, le dan aquí en seleccionar y le dan aquí en OK. Ok, ahora el siguiente paso, yo físicamente pues tengo el PLC y tengo 3 tarjetas. Para no hacerlo manual, podemos ir aquí a la unidad de editor, vamos a ir aquí a File, leer la unidad que está conectada actualmente. Y aquí vean cómo ya leyó nuestras 3 tarjetas. Vamos a ir aquí simplemente a cerrar, guardamos la información y ahora vamos a ir a la configuración de Ethernet IP. Vamos a darle doble clic. Aquí vamos a poner la opción de manual. Vamos a registrar nuestro EDS en la carpeta que acabamos de guardar. Aquí, por ejemplo, aquí está. Yo voy a ir aquí a prácticas, 166 Startup Package EDS. Aquí elegimos AL1122, le ponemos en abrir. Yo, como ya la tengo instalada, me pide si quiero sobreescribir. Le voy a poner que sí. Simplemente esperamos. Aquí ya aparece. Simplemente lo vamos a arrastrar y aquí nos pide colocar el número de nodo y la IP. ¿Cuál es la IP? Bueno, como recordarán, cuando le asignamos o le actualizamos el firmware al master, utilizamos este software de Ethernet Device Configuration. Obviamente ya debemos de estar conectados por Ethernet y vean, aquí nos dice que la IP es esta. Entonces la vamos a colocar aquí. Simplemente termina en 250. Le damos en OK. Vean cómo aquí nos dice que la manera es Exclusive Owner, IO, entradas, salidas, acíclicas y diagnóstico. Si vamos al manual que venía en la carpeta que guardamos, aquí vean cómo aparece instancia 100 para las entradas y aquí nos dice instancia 100 es de las entradas. Después de las salidas es en la página 71. Nos dice instancia 150 y aquí tenemos instancia 150. Toda la información aquí está. Toda la información está en el manual. Ahora aquí dice Exclusive Owner, IO, ASIC, diagnóstico. Viene aquí IO, ASIC y diagnóstico. Entonces esta información, esta página corresponde a lo que vamos a hacer ahorita. Si le damos clic aquí, pues tenemos las instancias de entrada, salida. Pero ¿qué falta? Pues la de configuración, y esa se encuentra aquí dentro, Setup Parameter. Le damos aquí clic y aquí nos aparece un tamaño de las entradas y las salidas en bytes, 446 y 302. ¿Y a qué corresponde ese 446 y 302? Bueno, corresponde a esto que está aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos de 0 a 190 bytes que corresponden a de 0 a 189 que corresponden a 190 bytes. Más ¿cuánto? Bueno, aquí sería a partir del 190, dice más n, más 2n, más 3n. ¿Qué viene siendo esto n? Vienen siendo los puertos. Y esa n, ¿qué viene siendo? Viene siendo el tamaño de los datos de proceso. Nosotros podemos elegir desde el 2, 4, 8, 16 o 32. Si regresamos al PLC, el EDS por default tiene 32. Pero nosotros podemos elegir entre todos estos. Dependerá de los dispositivos IO-Link que vamos a utilizar. En este caso es un 32. Si ponemos aquí 32 por 8 puertos, 256. Estos ocupan 256 bytes de espacio. Y luego más 190 serían 446.
Si regresamos aquí, que viene aquí 446. Ok, lo mismo sucede para las salidas. Si vamos a las salidas 71 serían igual, a partir del 46 empiezan los puertos hasta el 8, sería 8 por 32 serían 256, más esto que está aquí del 0 al 45 que viene siendo 46, más 46 corresponde a 302. Si regresamos aquí dice 302. Ok, entonces de ahí sale esta información. Ahora también nosotros podemos aquí configurar cómo queremos que funcionen nuestros puertos de nuestro máster. Pueden funcionar, como les comentaba, como entrada digital, salida digital o IO-Link. La idea es que funcionen como IO-Link, pero en ocasiones también se puede ocupar una de estas entradas o salidas. Ok, aquí en este caso viene toda la información de todos los puertos, empezando en el 1 y terminando en el puerto número 8. Todo lo vamos a dejar como está, solamente quería mencionarlo. Aquí le ponemos OK. Ahora vamos a ir aquí a editar y aquí nos aparecen la dirección, la memoria en la que se va a almacenar toda la información de entradas y de salidas, pero aquí vienen en palabras, ya no vienen en bytes, y también vienen en tipo de hexadecimal. Vean cómo aparece. Se puede volver un poco confuso para cuando estamos trabajando con el manual. Aquí tenemos todo en bytes, todo aparece en bytes y aparece en decimal, entonces se puede volver un poco confuso. Ustedes pueden hacer esto que yo hice. Aquí tenemos los bytes y a qué palabra corresponde cada byte. Aquí aparecen, ya si se fijan, en hexadecimal, y también lo puse en decimal. Pero una manera más sencilla simplemente es ponerle aquí en manual y decirle que nosotros queremos que empieces en, por ejemplo, en D100, el tamaño 223, y le ponemos OK y todo aparece, cambia a decimal. Ya le estamos asignando otra memoria, le ponemos aquí en aceptar. Es importante ver dónde termina, en 322. Ahora para las salidas vamos a hacer lo mismo, manual, pero ahora le vamos a poner D500, que empiece en D500. De 151 pues llega a 650, más el 500 serían los 151 palabras. Aquí le damos en OK. Aquí salimos, le ponemos que sí queremos guardar la información, salimos, que sí queremos guardar la información, y por último vamos a irnos aquí a monitor para descargar la información. Bueno, aquí nos dice que la versión es diferente, la del PLC y la de el proyecto. Vamos a ir aquí para cambiar la versión. La del PLC ahorita es 2.4, aquí le ponemos, la cambiamos ahora sí. Aquí le ponemos en monitor, PLC transfer, continue sending, seleccionamos todo, le damos a ejecutar, aquí le ponemos que sí, nos pide cambiar a modo run, le ponemos que sí queremos cambiar, y aquí vean cómo todo está en verde, quiere decir que la comunicación ya está establecida. Ahora lo importante, pues queremos ver lo de IO-Link, le damos doble clic aquí y vean cómo aquí nos aparecen las direcciones que nosotros habíamos establecido. Vean cómo aparece aquí ya un 1, un 310 y un 940. Después estos aparecen en 7, 7, 7. ¿Y a qué corresponde esto? ¿Por qué aparece aquí un 1, un 310 y un 940? Bueno, si nos vamos ahora a nuestro manual, bueno, vamos a poner esto del lado derecho. Esto lo hacemos más chico, eso también. Vean cómo aquí dice que a partir de la 123, que viene siendo la 23, vamos a llamarle, viene esta información. Entonces si nosotros vamos aquí vamos a ver que en el byte 46, vamos a poner aquí una calculadora, byte 46, que sería 46 entre 2, porque un byte corresponde, bueno, 2 bytes corresponden a una palabra, 16 bits. Vean cómo nos dice que en el 23, aquí está del 23, vamos a tener la información, vamos a tener la siguiente información de mapping PQI. Aquí le damos clic y vean qué información tenemos. Aquí tenemos un 1, ahorita en este 23 tenemos un 1. Este 1 corresponde, nos indica que está como IO-Link nuestro dispositivo. Nos dice que cuando se pone en 1 quiere decir que el dispositivo no está conectado, y también
aquí invalid data, wrong vendor IDs, toda esa información es la que nos manda en la palabra 23. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, desconecto el master? Vean lo que va a pasar. Bueno, desconecto el esclavo de IOLINK. Vean, yo lo voy a desconectar de aquí. Y vean cómo ya no aparece estos números 310 y 940 y nos muestra un 7. ¿Qué quiere decir el 7? Pues quiere decir que está como IOLINK, ese puerto, que el dispositivo no está conectado y que tenemos información inválida en este bit, ok. Entonces aquí ya estamos recibiendo la información del puerto número 1. Todo viene aquí en el manual, todo es un poquito confuso, pero todo viene aquí en el manual. Ok, ahora nos indica que a partir de el 48, el byte 48, tenemos información de diagnóstico, vendor ID, device ID y toda esa información. Ok, el byte 48 viene siendo la palabra 24, que sería esta. Ok, entonces nosotros en la palabra 24 vamos a tener la información de Mapping IOLINK Port Information, que es la página 69, que viene siendo el Vendor ID, después Device ID. Yo lo voy a conectar de nuevo. Ahí ya lo voy a conectar. Y vean cómo ya ahora sí cambió. Ya nos dice que el dispositivo dejó de estar desconectado, ahora sí está conectado y nos muestra un 310 y un 940. Recuerdan que habíamos obtenido un archivo de nuestro dispositivo IOLINK. Vean aquí como dice Vendor ID 310. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 310. Ahora vamos de nuevo 940 Device ID. Y vean como aquí dice 940 Device ID. Entonces toda esa información aquí viene, todo viene de esta manera. Ahora van a decir ustedes, bueno, pues lo importante es saber las entradas y las salidas. Bueno, en este caso las entradas. Vamos a ir aquí a la página 64 y nos dice que la información del puerto 1 se encuentra en el byte 190. Si ponemos 190 entre 2 para obtener la palabra, sería en la palabra 95. Entonces nos vamos a ir hasta acá, hasta abajo. Vamos a buscar la palabra 95. Y vean como aquí ya tenemos un 256. ¿Por qué tenemos un 256? Bueno, porque ahí ya tenemos conectado un sensor ahorita. Es este sensor. Vean cómo yo deja de detectar. Y luego aquí ya detecta. 256 deja de detectar. Y ya no nos muestra nada. Pero ¿por qué estamos recibiendo un 256? Bueno, esto es porque tenemos que ir aquí a nuestro archivo de nuestro dispositivo IOLINK. Y vean aquí cómo nos muestra esta información. Aquí nos está diciendo cómo están distribuidas las entradas. Aquí lo podemos ver. Ok, aquí tenemos las 20 entradas. Pero si regresamos aquí, vean en dónde tenemos conectado nuestro sensor. Lo tenemos conectado en el puerto número, vean aquí está, en el puerto número X1.0. Aquí está, aquí en la parte de abajo. Y está conectado en la entrada digital 1. Ok. Entonces, si nos vamos aquí y buscamos, aquí tenemos X1.0, entrada digital número 1 de la palabra número 0. Por lo tanto, quiere decir que está en el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el bit número 8. Como lo menciona aquí, en el bit número 8. Por eso estamos recibiendo un 256. Por ejemplo, si yo lo conecto ahora en el puerto 1.2, que es el que se encuentra aquí en la parte de abajo, vean aquí dice 1.2, yo lo voy a conectar ahí. En teoría ahora deberíamos de recibir un 512. Miren, lo vamos a conectar aquí. Ahí está conectado, ahí estamos recibiendo el 1. Y ahora, por ejemplo, vamos a ir aquí al PLC y vean cómo estamos recibiendo un 512. ¿Por qué un 512? Bueno, porque lo estamos recibiendo en el segundo
digamos en el bit número 9, ok, que viene siendo lo que viene aquí en esta información, aquí en el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el bit número 9, y así sucesivamente. Ahora, si ustedes quieren pues utilizar esto, pues simplemente es ir aquí, device, le ponemos aquí en editor, yo aquí le voy a poner ld dm 195 y aquí le ponemos ya punto. Aquí queremos acceder, bueno, al bit número 8 y le voy a poner aquí también al bit número 9 y voy a crear una que se llama in1 y voy a crear otra que se va a llamar in2. Ustedes pueden crear el nombre que ustedes quieran, global variable. Aquí le ponemos en monitor, transferir, continuar enviando, seleccionamos todo, ejecutamos, lo ponemos en run, ponemos que si queremos cambiarlo y vean como aquí estamos recibiendo un 1 en 195.9, que es donde estamos ahorita conectados. Ok, si yo por ejemplo aquí ya lo quito, vean como aquí desaparece la entrada y se apaga. Yo acerco un 1, un 0, un 1, un 0. Aquí también está, bueno, aquí véanlo, aquí está el sensor. Yo acerco un 1, un 0, un 1, un 0, y pues así está la información. Ok, de esa manera nosotros podemos ir mapeando todas las entradas, pero recordar toda la información se encuentra en este manual. Ok, bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda los invito a dejarlo en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y pues agradecerles el apoyo que le han brindado al canal. Muchas gracias y espero que estén muy bien.